Son las 8:30 en punto, entonces vamos a iniciar a la hora prevista. Les agradezco mucho que hayan venido. De todas maneras tenía que estar en clase porque no hay nadie más que ustedes los del salón. Pero lo que sí les garantizo es que la conferencia va a ser muy interesante porque por un lado vamos a ver los aspectos históricos, como hemos visto en esa famosa ley pendular, ¿no? Del movimiento pendular que habíamos visto. Y por otro lado, porque vamos a relacionarlo con uno de los géneros de los medios de comunicación o incluso de los artes, porque el cómic está considerado el noveno arte después del cine, y que realmente en la escuela no lo vemos, o sea, fuera de la clase de semiótica o en esta de historia de los medios, porque bueno, pues es un medio también de comunicación importante, y está considerado arte, como vamos a ver al final, porque integra literatura, o sea, hay un origen escrito, pero también integra artes gráficas, que es algo que solamente podría compararse con el cine, que integra, el cine es más completo desde el punto de vista que integra literatura, imagen, sonido, música, actuación, arquitectura. O sea, el cine quizá es el arte más completo, a diferencia de la escultura, que simplemente es trabajar sobre mármol, piedra, madera, etcétera, o la literatura, que pues solamente es algo escrito. La fotografía está considerado arte, pero no tiene ningún número, ¿verdad? Y siempre hay ese debate si la fotografía, por ser referencial de la vida diaria, a pesar ahora de lo que ha ido sucediendo desde los años 90, sigue siendo. Entonces, lo que vamos a ver es cómo, algo que en clase medio mencionamos, es decir, cómo hay procesos históricos que van de ser unos momentos de bonanza, unos momentos o periodos, etapas de prosperidad y otros momentos difíciles. Pero vamos a ver incluso el primero, que tiene que ver con Estados Unidos, que es la migración que hay en el siglo XIX y la discriminación que hay no solamente para los irlandeses o los italianos, sino particularmente para los chinos. Y en ese contexto surge El Niño Amarillo, el Yellow Kid, que es prácticamente la primera historieta o la primera tira cómica de la historia. Bueno, antes vamos a ver algunas generalidades del cómic. Después vimos en la clase algo sobre el neocolonialismo europeo a partir del siglo XIX, y vamos a ver cómo en ese momento surge Tarzán. Después nos brincamos hasta la época después de la Primera Guerra, con la Gran Depresión, cómo surgen Superman y Batman. Después el periodo entre guerras de 1919 hasta los años, hasta el 39, con Tintín y Spirou, que son dos caricaturas belgas. Luego entramos en la Segunda Guerra con el Capitán América, después la Guerra Fría con Blake and Mortimer, que aunque son ingleses, los personajes es una caricatura de Bélgica. Y luego, bueno, pues vamos a ver también algo sobre México, eso no hemos mencionado siquiera en clase, que es el milagro mexicano, y cómo, por qué se llama así. En Francia le llaman los 30 años gloriosos, y aquí hay un montón de historietas, como 10 historietas distintas. Aquí vamos a analizar solamente 3. Luego una especie de conclusión y al final, bueno, de dónde saqué la información que vamos a ver aquí. Algo interesante es que incluso las onomatopeyas, que son estos sonidos que están plasmados por escrito, cambian de país a país o de lengua a lengua. Primero, bueno, a nivel de antecedentes, sabemos que el cómic es un producto cultural de la modernidad, o sea, surge en la Segunda Revolución Industrial, que ya habíamos visto, y también mencionamos algo que surge en la prensa, la rotativa, es decir, la prensa de masas del siglo XIX, particularmente a fines del XIX, pero la historieta, que inicia como tiras cómicas en los periódicos de Nueva York, está ligada al género humorístico, es decir, a la caricatura. Aquí vemos, por ejemplo, una caricatura francesa del siglo XVIII, del lado izquierdo, donde el pueblo, que es un señor calvo viejo que trae un bastón, está sosteniendo a los nobles y a los militares. O sea, la gente rica está sobre los hombros del pueblo por los impuestos, por los abusos, etc. Bueno, a partir de ahí surgen las historietas. La primera, históricamente, es The Yellow Kid, que ahorita veremos. Una de las situaciones muy valiosas pues, de la historieta
es que es reproducida por medios mecánicos hasta, bueno, el advenimiento de lo digital en los años 90 y es difundida masivamente. Entonces, lo que me interesa comentar con ustedes es cómo hay un anclaje o hay una relación directa entre el momento histórico, la ciudad o la cultura, perdón, el país o la cultura en la que se desarrolla y la solución gráfica. Por ejemplo, aquí vemos una caricatura francesa, Bécassine. Es una muchacha, como ustedes ven, vestida a la usanza normanda, o sea, como en el norte de, noroeste más bien de Francia, que llega a París y trabaja como niñera y como sirvienta, y la verdad es que es muy torpe porque no entiende la vida de la ciudad, ella viene del campo. Entonces, estamos justamente en el momento de la gran migración a las grandes ciudades, pero así como, bueno, con ese ejemplo podemos ver lo que vamos a ver en toda la conferencia, que tiene, bueno, es un fenómeno mundial. Por ejemplo, hay algunos cómics como Tintin o Spirou, que son de origen belga, que han hecho tirajes a lo largo de 60, 70 años de más de 350 millones de ejemplares o de volúmenes. Y Tintin, por ejemplo, y bueno, Spirou también, que ahorita veremos, se siguen publicando hasta la fecha. Entonces, en España se llama TVO porque así había una revista que se llamaba TVO. En Francia es bande dessinée o tira dibujada. En Italia es fumetto, que según entiendo, Francesco, es como el humo que sale, una bocanada de humo, o como el globo que sale de la voz, ¿verdad? Cuando se habla, una representación gráfica del habla. Entonces, fumetto en singular y fumetti en plural. Tenemos, por ejemplo, Topolino, que es ratoncito y es Mickey Mouse, ¿verdad? En Estados Unidos se conoce como cómic, pero también en México. En México también se utiliza sobre todo historieta o cómic o cuento. Cuando yo era niño, porque fue esa época dorada de los cómics, todo el mundo queríamos leer cuentos. Y había lugares, eso no me tocó, pero aquí en Saltillo había lugares donde rentaban los cómics, los leías y los regresabas, ¿verdad? Bueno, entonces lo que vamos a ver es cómo el contexto social impacta mucho en el tipo de cómics que se hacen. Aquí tenemos al Pato Donald, surgido en los años 40, prácticamente en tiempos, bueno, los años 30, en tiempos de la Segunda Guerra, un poco antes. Tintin, que ahorita veremos cómo surge en Bélgica. Bueno, las caricaturas de Tardy y Leo Malet, que son, hablan de París de los años 30. Eso no lo vamos a ver, pero es muy, muy interesante porque habla mucho de crímenes, de la guerra, etcétera. Pero bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a ver cómo en el siglo XIX hay un proceso migratorio hacia los Estados Unidos muy grande. Hay discriminación a los migrantes y en ese contexto surge el niño amarillo o The Yellow Kid. No hablaré sobre la migración irlandesa, alemana, suiza, italiana, que inicia en el siglo XIX, pero se desarrolla más a principios del XX, sino más bien de los chinos. Los chinos llegan a California hacia 1849-50 con la fiebre del oro, evidentemente porque pues está California más cerca de China que Nueva York. Entonces llegan, trabajan, pues todo el mundo se quiere volver rico pronto y después también son contratados para la construcción del ferrocarril transcontinental que va desde San Francisco hasta Nueva York. Si han leído la obra La Vuelta al Mundo en 80 días, la apuesta que hace este millonario londoniense Phileas Fogg, es que se puede dar la vuelta al mundo en 80 días porque ya existe el ferrocarril que atraviesa Estados Unidos y es parte del trayecto que él hace. Entonces, estamos hablando ya de los años 60, y los chinos, bueno, trabajan ahí, pero como sucede siempre con los migrantes, ahora lo estamos viendo en Estados Unidos con Trump, es que pues eran muy discriminados. Incluso se aprobó un congreso en el 82 donde se excluía la cuestión china, es decir, se prohibía la entrada de los trabajadores chinos. Entonces, fíjense, es muy interesante cómo hay un ambiente de animadversión, o sea, realmente no quieren, la gente no los acepta, y por eso un personaje que es el Yellow Kid, que surge en un periódico de Nueva York, tiene tanto éxito,
porque hay un ambiente, de hecho, un ambiente hostil, le llaman el peligro amarillo en esa época. Y entonces el niño amarillo tiene rasgos orientales, está vestido de amarillo para marcar más su origen por el color. Inicia en el periódico en 1895 The New York World, que editó Pulitzer, que ahora pues fue uno de los grandes periodistas que inició el periodismo moderno. El dibujante era Richard Aucalt, que luego se cambió a otro periódico de su competidor, que era William Randolph Hearst. Originalmente, vean ustedes las caricaturas o las historietas, en este caso la tira cómica era solamente una serie de estampas, pero no tenían cuadros, no tenían bocadillos, o sea, ¿cómo se llama? El globo donde hablaban, y las palabras estaban o en filacterias, o sea, en especie de listones, o sobre la ropa, sobre carteles, pero no había los globos. ¿Cómo era el niño amarillo? Pues era un vagabundo, un niño chiquito, calvo, de orejas grandes, de aspecto oriental, era mal hablado, díscolo impertinente, o sea, egoísta. Pero después de 3 años, el autor Aucalt cambia de periódico a la competencia, a The New York Journal, que era el competidor de Pulitzer, y después lo abandona. Hay 2 hipótesis por qué deja de aparecer el niño amarillo en la prensa. Una de ellas es que hacia 1800, casi en 1898, hay la guerra entre España y Cuba. De hecho, ocurre la independencia de Cuba. Y Estados Unidos apoyaba a Cuba. Entonces, todo lo que tenía que ver con España no lo querían, y el color de la bandera española, si ustedes recuerdan, tiene rojo con amarillo, y entonces lo quitan porque pues es como apoyar. Me suena muy lógica, pero esa es una de las versiones, como que mostrar el niño amarillo es como apoyar a España cuando ellos apoyaban a Cuba en su independencia. Eso suena más como leyenda urbana. En realidad es porque, bueno, se piensa que fue porque Aucalt, el autor, no estaba muy contento con su personaje, o sea, algo le causaba de malestar y dejó de publicar. Pero posiblemente también la gente cambió de interés y ya no tuvo el éxito. ¿Qué es lo que pasa con todos los cómics? O sea, tienen su periodo, así como la curva de Gauss, ¿no? Su periodo de crecimiento, de auge y luego de declive, y eventualmente vuelven a renacer. Pero bueno, esa es la primera historieta de la historia. Después tenemos Tarzán. Tarzán surge en el periodo que, bueno, eso lo vimos en clase, del neocolonialismo. Cuando todos los países que no lograron conquistar América, o sea, fuera de Portugal y España, quisieron, como les había comentado, partirse el pastel del mundo pues menos conocido, que era África, totalmente desconocido, fuera de la costa de Argelia, Marruecos, y el Extremo Oriente, Indochina y la India. De manera que Gran Bretaña explora el centro de África. Seguramente recuerdan cómo Livingstone, un explorador inglés, descubre las cataratas Victoria, en lo que no sé si ahora es parte del Congo belga o del Congo alemán, pero es en el centro de África, en la selva. Y a partir de entonces empiezan a hacer exploraciones los países europeos, Bélgica, Italia, bueno, España en el norte, Francia en el norte, pero Inglaterra llega a Sudáfrica y es una colonia inglesa por más de 100 años, y a la India también, colonia inglesa por cerca de 100 años. En ese contexto surge, o sea, cuando todo el mundo se enfrenta a los viajes de exploración y de colonización, surge Tarzán. Este es el primer número. Como ven, todavía los dibujos bastante imperfectos. Y a Tarzán se le conoce o el rey de la selva o Tarzán de los monos. La novela la hizo Edgar Rice Burgos, curiosamente era americano, no era inglés, pero pone que Tarzán era un niño inglés, después se vuelve cómic 10 años después, que sus papás, de apellido Gaystock, habían sido abandonados en la selva porque un barco en el que viajaban se amotina, los marineros, y los dejan abandonados, se mueren, y el niño pues queda a merced de la naturaleza, y él se llama John Clayton y es adoptado por los simios. Tarzán supuestamente significa piel blanca, entonces él crece como gorila,
salta por las lianas, sobrevive en la jungla. No solamente hicieron cómics, o sea, está la novela, luego los cómics, después hicieron película con un atleta, Johnny Weissmuller, muy famoso. Pero lo más interesante es cómo surge ese cómic o esa novela también en el contexto del neocolonialismo, cómo Europa busca conocer, pero también explotar los países que ahora son países que son territorios antes inexplorados. De adulto, Tarzán viaja a la civilización, pero prefiere regresar a su mundo. Hay cómics, igual en las películas, donde él prefiere regresar a como había vivido. Entonces aquí la idea es enfrentar a un noble inglés, porque su familia era noble, contra la vida de un salvaje libre. Pero a fin de cuentas es una visión colonialista. O sea, los europeos conquistan África y de alguna manera la gente que no tiene que ir a la guerra o que no está muy enterada por los medios de comunicación, que es la prensa, pues tiene un cómic que se imagina cómo puede ser ese mundo. Curiosamente, por ejemplo, cuando yo era niño, era una de las historietas favoritas de muchos de nosotros, ¿no? Porque pues ese personaje que vive en la selva, algo que pues nunca habíamos conocido y no sabíamos siquiera si íbamos a conocer. Pero lo más interesante también es que casi muchos de los cómics se basan en historias reales. Hay una película de François Truffaut que se llama L'Enfant Sauvage, El niño salvaje, donde habla de una historia real. Bueno, este es un fotograma de la película. Había un muchacho que se llamaba Víctor, en realidad no tenía nombre, pero ahorita les digo por qué se llamaba Víctor. A fines del siglo XVIII lo encuentran en los bosques de Aveyron, o sea, de París hacia el poniente, muy cerca de Toulouse, una ciudad que es famosa fabrican cohetes espaciales, etc. Y entonces lo encuentran como de 12 años en la selva, lo llevan a París y hay un profesor que primero lo meten en una escuela de sordomudos porque no habla y parece que no oye, y un profesor se da cuenta que sí oye y lo único que puede pronunciar es la letra B, porque él le trata de enseñar, y finalmente el niño, se vuelve un adulto, muere a los 44 años, pero nunca logró aprender nada ni hablar. Entonces piensa que a lo mejor era autista, pero evidentemente había vivido amamantado por animales y vivía como animal, o sea, caminaba en 4 patas, fue un personaje real. Víctor de Aveyron es como lo van a encontrar, pero también en la India, Rudyard Kipling, que vivió allá cuando era colonia inglesa, supo de varias historias de niños lobo que se habían perdido en la selva. Eran relatos populares como los nahuales aquí o el oso que se enamoró de una muchacha aquí en Saltillo, etc. Entonces esas leyendas o historias nutren la famosa mito que Juan Jacobo Rousseau llamaba el mito del buen salvaje, o sea que es la inocencia absoluta que no hace daño a nadie, pero que se enfrenta con la civilización. Entonces tenemos en primer lugar esa relación entre el colonialismo, el encuentro con el otro, con el salvaje, entre comillas, y cómo se refleja en los cómics de los años 29 por allá. Más bien 19. Después tenemos la depresión estadounidense. También algo vimos en clase, cómo a partir del crack de la bolsa, en el famoso martes o jueves negro, cuando Estados Unidos prácticamente como país quiebra, todo el mundo debe dinero, muchos se suicidan, no tienen ni con qué pagar ni con qué comer. Y en ese momento, entre el 29 y el 39, esta crisis económica tan fuerte hace que la migración se detenga, se colapsa la economía, se colapsan los transportes, la crisis derrumba la banca, pero también a todos los ciudadanos. Ven ustedes, aquí están esperando para poder ser empleados o poder comprar algo. Curiosamente, pues con un cartel, un anuncio publicitario que habla de las bondades de vivir en Estados Unidos. Bueno, en ese contexto surge Superman, ¿verdad? Van a decir, bueno, pues cómo un personaje de otro planeta, ¿cómo pudo tener tanto éxito? Y lo que pasa es que Humberto Eco habla de un proceso aspiracional. Cuando yo admiro a alguien, y lo vemos ahora con los artistas, imagínense, como habíamos comentado creo en clase, la gente no tiene dinero, entonces ¿qué hace? Va al cine, se la pasa en la casa, deja de ir a bares,
y escucha la radio y sobre todo, bueno, entre todo eso lee cómics, que los cómics valían 10 centavos, eran baratos. Entonces, ahí surge Superman porque es un personaje que, bueno, la historieta surge… no jaló. ¿Se volvió a apagar? A lo mejor se desconectaría, ¿ok? Es esta, ¿verdad? La cuadrada. A ver si lees mejor. Ya quedó, ok, gracias. Bueno, él nació en un planeta distinto, nació en un planeta lejano que se llama Krypton, que estaba a punto de desaparecer por un asteroide que iba a caer en ese país. Y entonces su papá era científico, el papá de Superman, y lo manda en un cohete que había fabricado, lo envuelve ahí en una sabanita con su mamá y pues lo lanzan a otro país y llega a otro planeta y llega a la Tierra. Pero curiosamente llega a una granja y mucha de la gente en Estados Unidos en la época de depresión se ha ido a California a trabajar en el campo. Entonces la gente se identifica con alguien que es del campo o que llegó al campo, que vive en el campo como ellos, pero que tiene superpoderes, que puede volar, que puede detener un tren y que después de crecer con esa pareja de granjeros, tiene su personalidad secreta. Es Clark Kent, es un reportero de un periódico y está enamorado de una otra reportera que se llama Lois Lane. Además de volar, tiene mucha fuerza, una supervisión, una supervelocidad, protege a la humanidad de los malvados. Su único enemigo puede ser la kriptonita, que es una piedra verde que viene de Krypton, donde él nació, y que le puede matar o cuando menos debilitar. Entonces ven ustedes, Superman surge como un superhombre en un momento en que la gente está muy deprimida, que no tiene dinero, que no tiene trabajo. Entonces se distrae diciendo, bueno, Superman es como lo que yo quisiera hacer y me consuelo con simplemente saber todo de él, su vida, seguir sus cómics, etc. Un año después, 2 años después, en 1939, el editor de esta revista que se llama Detective Comics le pide a un dibujante, creo que era Bob Lane, que dibuje otro personaje, o sea, otro héroe, y él se le ocurre, pues si Superman es de colores vivos, él vive más bien de día, pues vamos a hacer un personaje que viva en la noche, que sea de colores oscuros, y surge Batman. En el número 33, no al principio, sino hasta el número 33 de Detective Comics aparece que una vez, cuando era niño, sus papás salen del cine, en otra versión dice que venían del teatro, evidentemente pues en la época de la depresión, que posiblemente sería más el cine, que era más barato, los asaltan y matan a sus papás. Entonces él, desde niño, como sobrevive, dice que va a defender el mundo, bueno, Ciudad Gótica o Gotham City, de los malvados, ¿no? En respuesta a lo que le hicieron a sus padres. Entonces jura vengarlos y dice, bueno, sabe que los criminales son supersticiosos, entonces dice, voy a ponerme un disfraz que los asuste. Y en eso está pensando cuando de repente tiene la ventana abierta de su casa, que era un hombre rico, un playboy, etcétera, y pasa un murciélago y dice, pues qué buena idea, me voy a disfrazar de murciélago, ¿verdad? Ahí es como se le ocurre. Y evidentemente su disfraz pues se parece al de un murciélago. O sea, es un hombre misterioso, es rico, es un experto científico que entrena su cuerpo hasta lograr la perfección. La ciudad de Gótica es imaginaria, pero se parecería a Nueva York o Chicago. A diferencia de Superman, que tiene superpoderes, él no, es un hombre normal que tiene gadgets, tiene un batimóvil, tiene distintos cables, cuchillos, etcétera. En raras ocasiones mata a alguien. Y el disfraz, el antifaz está inspirado en la Máscara del Zorro, otro personaje que surge también desde fines del siglo XIX. La capa es azul oscuro
y recuerda, como hemos dicho, a un murciélago. Ahora, se hace acompañar, Superman no tiene compañero, pero Batman tiene a un muchachito que se llama Robin, Dick Grayson, que trabajó en un circo y sus papás, que eran trapecistas, murieron al caer del trapecio. Entonces él queda huérfano, por eso también viste así como de colores muy vivos, por haber trabajado en un circo, y Batman como que lo adopta y le apoya pues en sus correrías, digamos, salvando de los criminales a Ciudad Gótica. La historieta todavía llegó hasta los años 80, Superman más o menos también. Bueno, luego tenemos el periodo entre las guerras, de 1919 al 38. Evidentemente aquí estoy brincando en nacionalidad, o sea, un poquito a propósito porque son los cómics que considero más emblemáticos. Entonces ya vimos primero Estados Unidos, el Yellow Kid, Batman, Superman, Batman. Ahora vamos a ir a Europa y tenemos Bélgica. Bélgica, bueno, Bruselas es la capital mundial del cómic. Cada año, si a alguien le interesa y luego tiene manera de conseguir una beca para estudiar fuera, etcétera, yo recomiendo mucho, si les interesa este tema, ir a Bélgica, bueno, a Bruselas en particular, porque tiene un museo del cómic, un edificio de los años 30 muy bonito, pero aparte en la ciudad tienen muchos murales. A ver, silencio por favor. Hay muchos murales de los grandes personajes de las historietas. De hecho, las grandes historietas desde los años 20 hasta la fecha son belgas, o sea, las mejores historietas que se han reproducido por todos lados, pero ahorita vamos a ver algunas de ellas. Aquí tenemos a Tintín, o Tintín en español, y Spirou, que son de ahí de Bélgica. ¿Qué es lo que ocurre para que surjan estas historietas, que ahorita vemos sus especificidades, sus características, en el periodo entre guerras? Entre 1919, que termina la Primera Guerra, y el 39, que inicia la Segunda, hay un periodo de reconstrucción de las ciudades, de modernización también, pero también a ese auge de los años 20 hay una crisis en los años 30. Y algo muy importante es que la gente, en esa época no había televisión, entonces la gente viajaba o conocía el mundo por el periódico, la radio, el cine, pero también por las revistas ilustradas. En el caso de Estados Unidos, Life, en Francia, Regards, en Estados Unidos también National Geographic. Y eso es muy importante porque Hergé, el autor de Tintín, nunca viajó, o sea, no salió mucho de Bélgica. Y todos los paisajes que pone, porque Tintín va al Congo, viene a México, va a Perú, viaja a Rusia, viaja a la Luna. Fuera de la Luna, en general, todos los países que él dibuja, los paisajes que pone, los saca de la revista National Geographic. O sea, hay gente que ha investigado un poco y dice, mira, este paisaje que pone lo sacó del número tal de la revista de África, por ejemplo. En el caso de esa historia del Congo, uno de los capítulos o volúmenes, porque se publicó como revista con pasta fina, etcétera, era como un poco discriminatorio y eso le causó problemas. Después Tintín dibujó en una revista nazi y también lo censuraron. O sea, casi todos han tenido así de repente una vida no tan simple. Pero bueno, ¿quién es Tintín? Hergé, que se llamaba Georges Remy, primero la hizo por entregas, o sea, salía los domingos en los periódicos, en un periódico que se llamaba Le Petit Vingtième, o sea, el pequeño 20º. Y después apareció ya en su propio semanario, hicieron 24 álbumes entre el 30 y el 60. Lo más curioso es que se sigue reproduciendo. Todavía a los jóvenes, a los niños les llama mucho la atención porque es un personaje muy emblemático, muy entrañable. Es un reportero que viaja por el mundo para resolver misterios y acabar con los abusos e injusticias. Algo que también se le ha criticado, pero era muy propio de la época, es que casi no hay personajes femeninos. O sea, todos son hombres los que aparecen. A excepción de un perrito que se llama Milú, ese perrito que vemos ahí, y el capitán, que también es alguien que le acompaña en la lucha contra los criminales. Bueno, les dije que fue censurado por haber colaborado en una revista nazi. Hasta la fecha se han vendido más de 200 millones de álbumes en el mundo.
que es un número pues increíble. Imagínense que en todo Estados Unidos todo el mundo ha comprado uno, si lo integráramos, o en México cada persona ha comprado casi dos, todos absolutamente. Por otro lado, en ese mismo periodo entre guerras, o sea, no sé si va quedando claro cómo hay una relación entre el proceso histórico que se está viviendo, ese periodo de revistas ilustradas, de prosperidad, ya ven que hay los fabulosos 20, pero después los 30 ya empieza a ser un poquito más complicado porque se anticipa el nazismo, empiezan a reconstruir las ciudades pero no hay mucho dinero, etcétera. Entonces en ese contexto surge también en Bélgica Spirou. Spirou es igual que Tintin, un muchachito joven, bueno, es una serie franco-belga creada en el 38. Como ustedes ven en una de las revistas, bueno, en varias, aparece Spirou como espía en contra de los nazis. Casi todos los autores tienen un apodo. Por ejemplo, Robert Werther es Rob Bell, igual que Hergé es el apodo del autor de Tintin. Spirou es un botones de un hotel que se llama Mosquito, Moustique. Es humilde, es inteligente y cuando crece se vuelve como reportero y tiene un colega, el muchacho que está ahí con una cachucha, el güerito, que se llama Fantasio, que resuelven misterios, viajan por escenarios reales e imaginarios. Es un poco como Tintin, o sea, como en esa época la gente no viajaba porque no había dinero, el turismo de masas no existía, entonces una manera de viajar era viendo revistas, yendo al cine y leyendo cómics, sobre todo los públicos juveniles, ¿no? De hecho, todavía en España y en Francia hay tiendas, por ejemplo, la FNAC es una tienda muy grande de departamentos, venden cosas electrónicas, libros, y hay una sección en los libros con miles de títulos distintos, o cuando menos cientos de títulos, pero de cada uno hay 20, 30, 40 números diferentes. Y hay jovencitos, así como ustedes, que se sientan ahí en la alfombra y se ponen a leerlos para no pagarlos. Pero hay mucha gente que los lee. Y Spirou también se sigue publicando o reproduciendo. En el caso de Tintin ya no se murió Hergé y ya no se publicaron nuevos, pero se sigue reproduciendo. Spirou en tiempos actuales, porque él se sigue publicando, ha abordado temas como la energía nuclear, la biotecnología y la robótica. Cosas nuevas, ¿no? Ha vendido más de 60 álbumes, pero en él han trabajado más de 25 autores, por eso se sigue publicando, y se han vendido más de 30 millones de ejemplares en el mundo. Hagan de cuenta, 30 veces la población de Saltillo equivale a la gente que ha tenido en sus manos y ha leído, claro, una historieta de él. ¿Por qué 25 autores? Lo que pasa es que el autor del cómic vendió los derechos al editor. Entonces él ya no perdió totalmente autoría sobre él, autonomía, y el editor pues ha seguido contratando o se han seguido traspasando los derechos a otros autores. Bueno, tenemos luego la Segunda Guerra Mundial, 1939-45. Aquí Estados Unidos crea un nuevo personaje que es el Capitán América. Como ustedes ven, el capitán es un rango militar, más arriba del sargento, pero más abajo del coronel o del teniente, o sea, alguien de cierta importancia. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, Hitler, bajo la idea de la superioridad racial, buscaba ser una especie de imperio romano, como la antigüedad, por eso el saludo nazi, la esvástica, que es de origen romano, y toda la parafernalia, ¿no?, de los desfiles, etcétera. Y la guerra inicia en el 39 con la invasión de Polonia. En esta guerra se enfrentan Alemania, Japón e Italia, que son el eje, contra los aliados que son Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Aquí vemos en la parte de abajo una foto, de hecho muy interesante, porque es cuando los rusos llegan al Reichstag, o sea, a Berlín, donde estaba Hitler, que se suicida, etcétera. Y hay una cosa interesante para los que les guste la cuestión de las imágenes. Este soldado ruso tiene dos relojes. Aquí no se ve porque está manipulada la foto, están tachados. Y los rusos, cuando vieron que en esta foto traía un reloj en la muñeca izquierda y una en la derecha, pues era evidente que le había robado el reloj a un muerto, a un soldado alemán muerto. Y entonces lo que hicieron fue que enmascarillaron uno de los relojes o los dos, pues para que la gente viera que no hubo pillería, ¿no? Lo cual es claro que la hubo.
pero bueno, eso es en términos fotográficos. Entonces, en este contexto, Estados Unidos, cuando surge el Capitán América, no había entrado a la guerra. Es en los años 40 más o menos, entró hasta el 42, pero apoyaba a Gran Bretaña. O sea, estaba contra los nazis. Y de hecho, el primer número, que aquí no lo alcancé a poner, bueno, primero es un soldado que se llama Steven Rogers, que se convierte en héroe porque toma un suero que le dan a los soldados. Entonces se vuelve un personaje musculoso, que es prácticamente una bandera que camina, ¿verdad? O sea, es como la bandera de los Estados Unidos, que se mueve, que defiende. Y el primer número justamente aparece el Capitán América en una sala dándole un golpe, un puñetazo en la mejilla a Hitler, ¿verdad? Claro, estaba en Estados Unidos, pues no, Estados Unidos todavía no entraba en la guerra. Después pierde popularidad después de la guerra, aunque fue relanzado en 1964 y después en 1990. De hecho, hay una anécdota muy interesante cuando lo relanzan, porque él más o menos en el 49, 50 ya a nadie le interesa, se acabó la guerra, pues ya no tiene función. Entonces, cuando lo rescatan en el 64, dicen que lo que pasa es que él había muerto, pero lo habían congelado. Y entonces lo descongelaron y por eso otra vez es su superhéroe. De hecho, hasta la fecha sigue vigente, hay números que siguen saliendo. Y algo muy interesante es que es el menos poderoso de los superhéroes, porque todo Spider-Man, pues que tiene brinca y tiene telarañas y todo, Superman que es súper fuerte, etcétera. Él no tiene más que su escudo, no tiene un poder extraordinario, pero curiosamente él es el líder de los Vengadores, de Avengers, ¿no? Que es un grupo de superhéroes de Marvel. Bueno, entonces el Capitán América surge pues en la guerra. Algo que es muy interesante en este personaje, que casi no ha ocurrido en los demás, es que ha ido evolucionando con el tiempo. En los años 60 apoyó la causa feminista, defendió los derechos de los afroamericanos. De hecho, en los años 60, cuando se relanza, tiene un colaborador que es afroamericano, es negrito, ¿verdad? Y luego apoyó las protestas estudiantiles de los años 60, 70 en la Universidad de Kent, etcétera. Y ahora en el siglo XXI ha apoyado la lucha antiterrorista y también el maltrato de los presos en Guantánamo, en Cuba, por parte del gobierno americano, en una base que tienen ahí. Bueno, después de la guerra, como en la clase habíamos comentado, está la Guerra Fría. En la Guerra Fría hay dos personajes que son un científico y un amigo suyo que es doctor, que se llaman Black y Mortimer. ¿Qué es lo que ocurre? Después de la Segunda Guerra se encuentran la Unión Soviética contra los Estados Unidos para ver quién tiene la hegemonía en el mundo. Entonces tenemos sistemas de espionaje, contraespionaje, conflictos bélicos. No sé si recuerdan que platicamos, en vez de que se peleen Rusia contra la Unión Soviética contra Estados Unidos, lo que hacen es que se pelean en Cuba, se pelean en Indochina, en Vietnam, se pelean en Corea, de manera que pues, los países quedan a salvo y experimentan, incluso con armas, como el agente naranja en Vietnam, que son muy peligrosos, pero ellos no les pasa nada. Bueno, en ese contexto de la Guerra Fría, surgen estos personajes que son ingleses, Black y Mortimer, pero curiosamente el autor es belga, Edgar Jacobs. Apareció por primera vez justo cuando termina la guerra, en 1946, y Mortimer es un científico británico y su amigo, no es médico, el capitán Francis Blake es militar. Y el antihéroe de toda la serie es el coronel Orlik. Después de que murió Jacobs, el autor, curiosamente la revista se ha seguido publicando, todavía se publican, cada año sale 1 o 2 números nuevos, a veces con continuación, pero casi sean números completos. Aquí vemos que todo ocurre en Londres y tienen tanto Tantan como Black y Mortimer tienen un estilo en el dibujo que le llama la línea clara, o sea, son dibujos chiquitos, muy bien hechos, sin estar tan recargados o saturados digamos, de imágenes superfluas, de texturas, etc. Entonces, Black y Mortimer, por el tiempo en que vivieron, que es la Guerra Fría, abordan temas del espionaje, el robo de joyas, viajes en el tiempo, la Atlántida,
luchas interplanetarias, etc. Y ahora, bueno, ya casi para terminar, vamos a ver 3 historietas mexicanas, ¿verdad? Aquí en el tiempo también coincide, digo, podríamos seguir viendo europeas o norteamericanas, pero creo que vale la pena también anclar un poco lo que ocurre en nuestro país, porque en la época de la posguerra, de 1945 al 75, hay un periodo que se llama el Milagro Mexicano, porque México se vuelve un país no rico, pero donde hay muy pocos pobres, la clase media es muy sólida, y de hecho en Francia los mismos 30 años, 45-75, se llaman los 30 años gloriosos, los 30 gloriosos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre históricamente en ese tiempo? Bueno, la Segunda Guerra Mundial, como México no podía importar muchas cosas, ni siquiera Estados Unidos, porque Estados Unidos entra en la guerra en el 42, hizo que el crecimiento, que la industria mexicana y la economía crecieran. Y esto se llama una etapa de desarrollo estabilizador. No subían los salarios, pero tampoco subían los precios de las cosas. Y hubo una serie de máquinas, porque a mí me tocó todavía en los 70s de niño, que había muchas máquinas, por ejemplo, tocadiscos, camionetas, hechas en México. Por ejemplo, la DINA hacía camiones, que se llama Diesel Nacional, hacía camiones en México, y todo eso se perdió. Hacían, les digo, tocadiscos, bocinas, un montón de cosas, aparatos, radios mexicanos. Pero a nivel político, el PRI, que era el partido hegemónico, controlaba a los obreros mediante sindicatos oficiales, la CROC, la CTM. Hubo movimientos de mineros, de ferrocarrileros, de lecheros, de maestros, de campesinos, pero siempre fueron aplastados, los líderes fueron metidos en la cárcel y lo que ellos intentaban reivindicar no se lograba. Y entonces, para ir sorteando esta circunstancia, pues la corrupción era una forma de vida. En los años 70 todavía, en los 80, con López Portillo como presidente, decían, la solución somos todos, era su eslogan. Y todo el mundo lo decía de otra forma, decían, la corrupción somos todos, ¿verdad? Todo el mundo participaba con mordidas, embutes, etc. Entonces, en ese contexto, bueno, también hay las protestas estudiantiles con Tlatelolco y todo eso, el 2 de octubre. En ese contexto del milagro mexicano, donde la clase media es muy sólida, o sea, no había muchos pobres, había industria nacional, fue un periodo realmente de prosperidad, surge la familia Burrón, que es una crónica de la Ciudad de México desde los años 50 como hasta los 70, 80. Es un clásico mexicano donde, curiosamente, la señora pelirroja, esa alta, es doña Borola, ahí sobre una B, Borola o Borolita, y don Regino es no aparece ahí, pero es un señor chaparrito que tiene bigote y que es muy sumiso, es el típico burócrata mexicano, un donadie, podríamos decir. Y doña Borola, pues es la lideresa, trae una escopeta en la calle, siempre arma, digo, es una buena persona y la familia es muy noble, pero es una familia, digamos que un poco atípica, donde la que lleva los pantalones es la mujer. ¿Dónde ocurren las acciones? Pues en la Ciudad de México. Ahí vemos a don Regino, del de bigote chaparrito, sus hijos, el perrito. Ocurren acontecimientos en la casa, en el mercado, en el circo. Son historias muy sencillas de la vida cotidiana. Los personajes, curiosamente, portan armas. De repente hay balaceras en la calle, nadie se muere, pero todo el mundo trae sus carabinas, o como la de los gángster, ¿no? Esas tipo revólveres o fusiles con muchas balas, porque se podían portar armas en México. Hasta 1976, que el presidente Echeverría prohibió que usaran armas, pero mucha gente tenía armas en su casa, incluso algunas de la Revolución, que todavía podían funcionar. Entonces ahí se reflejaba eso. Otro personaje que es también muy entrañable y que es muy requerido por los coleccionistas es Calimán. Curiosamente, nació en México, pero Calimán está inspirado en un personaje de la India, y en especial pues con toda la filosofía hindú. De hecho, la historia empieza con, es como Moisés, es un niño que para salvarlo de la muerte lo ponen en una canastita en un río y lo recoge a otra familia. Casi todos los superhéroes son huérfanos o tienen una niñez difícil, y después se vuelven superhéroes. Él es un héroe, no tiene poderes extraordinarios, pero ahorita vamos a ver cómo es su personalidad.
está basado en un personaje de radio en Cuba que se llamaba Tamacún, el Vengador Errante, y que hay un cubano que trabaja allá en la radio y que luego viene a México y junto con un mexicano hacen la historieta. Pero Calimán en México, incluso en los años 60, empieza en radio. Igual que Tamacún, Calimán viste como indio, o sea, de la India, era príncipe en su reino, pero la diferencia es que Tamacún era más bien violento, tenía muchos amores, Calimán evitaba la violencia y era muy discreto. Algo que vamos a ver, más bien que hemos visto, es que de todos los personajes que hemos señalado, ninguno era casado. O sea, puede estar enamorado como Clark Kent, Superman, o como Tarzán, que tiene a Jane, que es una muchachita que también se pierde en la selva porque matan a sus papás, en este caso los negritos, pero realmente no tienen descendencia, no tienen hijos, no son familias formales. El héroe y el superhéroe, por lo general, es solitario, ¿verdad? Tiene eventualmente alguien que le ayuda, Robin, en el caso de Batman, Solín es un niño en el caso de Calimán, pero casi siempre, pues también a veces los meten en problemas, ¿no? Entonces, el primer número se llamó Profanadores de Tumba. En México empezó también como programa de radio, que todavía los pueden encontrar en internet. La verdad están muy, muy bien hechos. Se publicaron entre el 65 y el 91 1,308 historias originales, a veces se reprodujeron algunos. El tiraje original era 100,000 ejemplares, imagínense, o sea, cuando un libro se hace un tiraje de 1,000, 100,000 era un número enorme. En poco tiempo fue la revista más vendida de México, solo igualada con otra de romance que se llamaba Lágrimas, Risas y Amor. Curiosamente, tanto Calimán como Lágrimas, Risas y Memín, que ahorita vamos a ver, estaban hechas en color sepia, o sea, no eran a colores, solo la portada. Bueno, Calimán en uno de los programas de radio, en el 67, dice: soy un hombre como tú, pero la práctica rigurosa y la disciplina de mis antepasados ha hecho posible que mi cuerpo se desdoble y mi espíritu pueda volar a voluntad por el espacio. Un amigo mío que vivía en Querétaro fue dibujante de Calimán, de jovencito, y dice que nunca sabía lo que iba a pasar en el número siguiente, porque de hecho ni los guionistas tenían una semana, porque era semanal, tenían para preparar el número. Y que de repente, por ejemplo, se acuerda de dos escenas donde una vez Calimán está desmayado y lo arrojan desde un helicóptero y ya está a punto, faltan como 5 metros para que caiga al suelo y sigue desmayado, y ahí termina la historia, continuará. Y en la semana que entra, cuando dice, no, pues ya, vamos a dibujar el que se murió Calimán, y no, hacían un pequeño truco, Calimán iba como a 20 metros o 30, o sea, no estaba tan cerquita como en el número anterior. En ese momento despertaba y con su capa hacía un paracaídas y llegaba a salvo, ¿verdad? En otro momento lo entierran a Calimán, también desmayado, le ponen montones de tierra, como 3, 4 metros de tierra, y ahí se acaba la historia, pero continúa, siempre continuaba. Y dice, me hacía mi amigo Monroy, se apellida, decía, no, pues ya se murió, vamos a pintar la semana que entra. Él hacía las decoraciones, no pintaba el personaje, porque eran como 4 dibujantes, uno hacía los monos, otro las decoraciones, otro las letras y así. Y dice que cuando estaba enterrado y que ya pues, estaba también desmayado, pues se va a asfixiar, pero que en el siguiente número empezaba con que también con la capa había caído curiosamente Calimán haciendo una especie de cápsula y había podido respirar un poco y pues ya empezó a escarbar y se salvó. Entonces había pequeños trucos que hacían que la gente tuviera el ánimo de seguirlo comprando. Valían 1 peso 80 centavos antes de las crisis, de manera que tampoco era muy oneroso para la clase media, que era muy sólida, ¿no? Y aparte su eslogan típico de Calimán era, le decía Solín, porque Solín como jovencito pues siempre era muy atrabancado, y le decía serenidad y paciencia, un poco la idea hinduista, taoísta, todas las filosofías de Oriente, hay que tener serenidad y paciencia. Y después decía, el que domina la mente, lo domina todo, ¿verdad? Entonces de niños tenía un amigo que era muy, tenía toda la colección de Calimán y usaba, se ponía a meditar y todo el rollo. Lamentablemente este amigo que fue director, Francesco lo conoce, Poncho González, tenía toda la colección
Yo tenía como 3 o 4. Ahorita son súper buscadas. En la feria del libro los vendían como a 100 pesos un ejemplar, cuando antes valía un peso. Y dice Poncho que una vez él, mi amigo, le tiró a su papá todas las revistas que tenía de mecánica popular, una revista de mecánica, y el papá se enojó mucho porque dijo, están estorbando, y mi amigo las tiró. Y entonces él, como para resarcir su mal, pues dijo, bueno, yo también voy a tirar mis Calimán, y tiró todas las revistas. Se arrepintió toda la vida porque esos libros son rarísimos. O sea, esas historietas de Memín Pinguín yo tengo casi toda la colección porque se reeditó, y encuentras mucho El Águila Solitaria, de Hermelinda Linda, que es una bruja, de todos los tipos, pero en el caso de Calimán son muy, muy cotizadas y muy raras. Y ya para terminar tenemos a Memín Pinguín. Siempre hay la duda que si llevaba diéresis, entonces todo el mundo le decíamos de niños Memín, o sea Guillermo, o como Guillermito, Memín Pingüín, pero no, es de Pinguín, viene de Pingo, o sea Pingo como pequeño diablo, ¿no? Como alguien muy travieso. Es un niño negrito y yo siempre tenía la intriga de que como una persona, o sea un niño negrito en México es protagonista. Después en los años 90 empezaron a ver así como por encima del hombro que… No, más bien el año 2020 dijeron es que está discriminando a los de la etnia, este tipo de etnia. Incluso sacaron unas estampillas en los años 90 sobre Memín y todo el mundo se trató de censurarlas, de hecho las sacaron del mercado, ahorita son muy cotizadas. Pero bueno, ¿por qué Memín? Él es, igual que en casi todas las historietas, hay ciertos como que cuestiones familiares difíciles. Ahorita les platico de eso. Primero, fue creada por Yolanda Vargas Dulce, una gran guionista y publicadora de historietas. Primero se publicó en una revista y después ya se creó como normal. Aquí ven que costaba $1, en el interior era color sepia. Entonces yo recuerdo que de niño pues como que no me gustaba mucho porque pues los colores no se veían. La autora fue a Cuba y se inspiró viendo niños en la calle. Y en Cuba hay muchos negritos, igual que en Oaxaca o en Veracruz. Entonces eso hizo que, bueno, el personaje principal fuera un negrito, porque allá se inspiró. Es un niño simpático, travieso, que tiene buen corazón, es poco inteligente. Entonces su mamá lo quiere muchísimo, le da tortas de jamón para que lleve a la escuela, que es así para un niño pobre, es lo máximo. Pero cuando se porta mal, lo golpea con una tabla, con un clavo. O sea, es así como de amor-odio, como amor apache, ¿no? Ahí lo estamos golpeando. No se ve el clavo, pero siempre trae. Ahora, aquí nos muestra, en tiempos del milagro mexicano, la complejidad que hay en la vida de la Ciudad de México. Memín vive con su mamá. La mamá plancha ajeno, lava ropa para poder sobrevivir. Ernestillo, que es el muchacho de overol del lado derecho, vive con su papá. Su papá es carpintero, pero es alcohólico y se volvió alcohólico porque pues, no soporta haber perdido a su esposa. Y un día, cuando está borracho el señor, ve a la mamá y le dice, le habla y todo. Y entonces un día Ernestillo se pone hasta las chanclas, o sea, se toma muchísimo porque quiere ver a su mamá. Entonces llega el papá y pues dije, híjole, no, pues deja de beber, ¿no? Entonces son historias así medio melodramáticas. Luego tenemos a Carlangas, que es el muchacho de boina, de cabello chino. Su mamá es cabaretera, o sea, baila en un cabaret. Y también pues él no es muy feliz, ¿no? Con ese estilo de vida, pero no tiene otra porque es madre soltera, etc. Y Ricardillo, o Ricardo, es el niño güerito de pantalón corto, es un niño rico, que vive en una colonia rica, que es el que a veces les invita a comer o algo. La mamá no quiere a sus amigos, pero su papá lo metió en una escuela pobre, porque quiere que sepa cómo también hay gente pobre y que hay que aceptarlos y tal. Entonces, todos ellos forman un equipo donde evidentemente el más simpático, el más travieso y el menos inteligente pues es Memín, ¿verdad? Bueno, ya para terminar, lo que hemos visto en esta panorámica es que desde el fines del siglo XIX los cómics o historietas emergen en contextos sociales, o sea, en un país, en una época, en una circunstancia especial, y evidentemente reflejan lo que se está viviendo a nivel cultural, a nivel económico, a nivel político, desde el colonialismo, desde el rechazo a los chinos, desde el milagro mexicano, desde la posguerra, en todos los periodos.
Y el éxito que tienen las historias y los personajes se debe, en cierta medida, a la identificación de los lectores. O sea, leemos las historietas por ese proceso aspiracional, eso lo dice Humberto Eco, porque queremos ser como ellos, pero no podemos, o como una simple distracción. Entre paréntesis les comento que yo de niño me gustaban mucho, bueno, a mí, a mi hermano y un amigo que teníamos, nos gustaban mucho los cuentos del oeste, había muchos del oeste, en México, en Estados Unidos, Roy Rogers, El Llanero Solitario, en Italia con Tex, no sé si lo llegaste a conocer, Tex, que es un vaquero de Arizona, y el coyote, que es español, el zorro, todo eso está en el ambiente del oeste o del México, cuando Texas era de México y todas esas partes. Y me acuerdo que nos gustaba tanto, íbamos de repente a ver una película de los vaqueros y todo, que teníamos el amigo que teníamos tenía mucho dinero, su papá era dueño de una tienda de ropa, y fue a Disneylandia y me acuerdo que de regalo nos trajo unas pistolas de juguete para mi hermano, para mí y yo. Entonces jugábamos, en la casa de mis papás hay un corral muy grande, bueno, es un jardín ahora, pero el corral donde había antes gallinas, etcétera, hace 100 años. Y entonces hacíamos una diligencia con puras cajas y con una mecedora. La mecedora eran los caballos, entonces nos poníamos así como que a correr en los caballos, que eran las mecedoras, y jugábamos a los vaqueros, pero curiosamente todo el mundo queríamos ser indios, como el indio del Llanero Solitario. Y el amigo se llamaba Alejandro Villanueva, su mamá era de Sonora. Y él se sentía muy orgullosa porque decía que su mamá era yaqui. No era cierto, pero decía, si es de Sonora es yaqui. Entonces tiene origen indígena, una señora morena, muy guapa, alta. Y pues todo el mundo creíamos que sí era de ascendencia yaqui, ¿no? Y nosotros pues a lo mejor somos chichimecas, que no va con el oeste, pero pues estamos mezclados, tlaxcaltecas y no sé qué. Entonces a lo que voy es que yo recuerdo con mucho afecto esa época en que fuimos muy felices, pues con nada, con cajas de madera, con mecedoras, y jugábamos a ser personajes del oeste, en buena medida gracias a la historieta. Y la última diapositiva es que lo que les comenté al principio, es un noveno arte, el cómic, porque construye historias y al hacerlo integra la literatura y las artes gráficas, o sea, todo lo que es el dibujo, etcétera. De hecho, hay un exalumno mío que, bueno, somos amigos, me está ahorita diseñando unos libros que él está haciendo, ha hecho novelas gráficas, y lo invité a que venga. Yo creo que va a venir pronto para que les platique cómo es ese proceso, porque mi interés es que de alguna manera ustedes se acerquen a los cómics. A veces, pues por más que uno quiere transmitirlo, resulta un poco denso, pero cuando menos que sepan que existen, que surgen en momentos particulares y que tienen un gran potencial para los comunicadores, sobre todo ahora las novelas gráficas que pues se hacen tirajes de 100,000, 200,000 ejemplares. El amigo está haciendo Leyendas de Saltillo en novela gráfica. Yo lo estoy asesorando un poco en la historia, pero la verdad es que es excelente artista y bueno, pues ya vendrá con nosotros. Así que pues por lo pronto es todo, muchachos. Francesco, muchas gracias. Y si tú, gracias. Gracias.